Nuestro equipo hablará acerca de la masacre que se llevó en el año 1932 en el periodo donde gobernaba el general Maximiliano Hernández Martínez. De hecho, pues el gobierno de él era militar porque él se llevó a cabo lo que era el golpe de estado. Entonces, ¿qué podemos decir de él acerca de la masacre? Pues primeramente vamos a hablar un poco antes del levantamiento que originó pues lo que se llevó a cabo de esta masacre. Podemos decir que ocurrió en el año 1932, empezó a construir el levantamiento inclusive antes de que ocurrieran los acontecimientos. Sobre todo pues debemos de entender que en el año 1929 se llevó a cabo lo que es la crisis mundial, donde bajó la bolsa de valores en Nueva York. Entonces esto vino a generar un clima tenso en lo que es los diferentes países y precisamente también aquí en el país de El Salvador, porque los precios de los productos pues tendieron a disminuir, sobre todo por esta crisis mundial que se llevó, ya que la exportación de aquí de El Salvador pues generaba el ingreso del más del 90% de las ganancias, pues precisamente eso vino a generar un descontento por la población que trabajaba sobre todo con el café, con la corta de café y asimismo los mismos empresarios. Por ende, pues ya no valía la cosecha del café. Entonces ahí empieza lo que es el levantamiento por parte de los agricultores, por parte de los que trabajaban tanto en el campo y en la ciudad. Sus salarios pues tendieron a disminuir porque ya no tenían el dinero suficiente para poder pagarles a todo trabajador. Aumentaba el desempleo, tanto como decía anteriormente, en el campo y también en la ciudad. Todo esto vino a producir tensión, hambre, huelgas, desesperación y sobre todo pues lo que llamaban la agitación comunista. También amenazaban con destruir la propiedad privada. Pues todo esto surge a raíz de esta crisis que se vino a generar en el año 1929. El 21 de enero los periódicos anunciaban que el gobierno había abortado un complot comunista en la capital y declarado estado de sitio en 6 departamentos. El 22 y 23 de enero las fuerzas rebeldes atacaron comunidades en el oeste del país. Podemos mencionar entre ellas a Tacuba, Huachapán, Huayuga, Salcuatitán, Nahuizalco, Izalco, Sonzacate y Colón. Atacaron primeramente a sitios estratégicos y las principales edificaciones. Entre ellas mencionamos los cuarteles de la policía y oficinas de telégrafos y oficinas municipales. Decenas de personas murieron siendo víctimas de los asaltos, quienes en estos llegaron a ser centenares. Los acontecimientos del 1932 levantaban reflexiones contra la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez y esta por las acciones de la masacre. Entonces el diario de hoy en ese entonces lanzaba estas reflexiones y para el historiador salvadoreño más publicado del siglo XX, Jorge Larde y Larín, quien por décadas fungió como profesor de la escuela de los oficiales del ejército, dice que el ruido de las metralletas matando a indígenas era como algo embellecedor, pero él fue de uno de los que disfrutó la derrota del gran dictador Maximiliano Martínez. Para Gregorio Maceo y Osmín Aguirre Cardona, estos eran dos coroneles que, a pesar de su cargo en la República, cargo de coronel, se bajaron al pésame con la masacre del 32 junto con los indios, al cual condenaron al general Maximiliano Hernández por el hecho de esta masacre. Eso es todo. Eso es todo. Eso ¿no? es todo. Ah, va, muy bien. ¿Qué eran
Exhortación te dice. No sé si es que En el año 1932 se da la guerra entre los indígenas y el presidente Maximiliano Hernández Martínez, donde él atribuye a muchos indígenas de la zona de Occidente, departamento de Huachapán, Sonsonate y Santa Ana, donde también se da cada año una conmemoración donde en el lugar de Sonsonate, en las pilas, cada indígena lleva a conocer a sus familiares y a dar también a muchas gente lo importante que fue en aquel entonces, en 1932, la disputa que llevaron junto al presidente Maximiliano Martínez. Siguiendo en la línea del tema, les voy a hablar en base a lo que es el levantamiento de 1932 como herramienta en la contienda política. A lo largo de la historia vemos ciertos presidentes de nuestra república, cómo han sido de una manera, han utilizado la historia en base a ganar bienes para sí mismo. En 1967 fue el levantamiento campesino. Ese mismo año, en 1967, se cumplían 35 años de aniversario. A lo largo de la historia y de tantas cosas que venían haciendo los señores presidentes, se menciona también que no hubo cierta mención de lo que el presidente Manuel Enrique Araujo había hecho. A lo largo del camino de la historia hay como una cierta indiferencia, poco como armonía en lo que es de la historia. El presidente John Kennedy hace tiene como una manera muy subversiva, podríamos decir, a la manera de hablar y de la manera de expresarse y la manera de cómo querer llevar adelante lo que es al país. Último, solo hacer como referencia a la Navidad sin Dios que el presidente de Cuba hizo, y nada más. Como hemos visto, esta masacre de 1932 ha sido un momento de tantas controversias. En primer lugar, se habló sobre un ataque de parte de miembros de comunistas junto con el pueblo campesino e indígena, por lo cual, como bien se sabe, es algo totalmente incorrecto, ya que la situación de las personas no tenían la suficiente capacidad de obtener ese conocimiento acerca del comunismo, y aparte las personas sufrían una crisis por el problema de 1929, donde muchas personas se quedaron sin trabajo y sin dinero, y aparte que el sistema gubernamental que se tenía en El Salvador oprimía a dichas personas, dejándoles sin tierras y aparte solo vendiéndoles dinero que iban a utilizar solo para la misma compañía. Por lo tal, no tenían buenos salarios, no tenían derechos, eran oprimidos y aparte no eran capaces de hacer mayor cosa, por lo cual ellos decidieron salir adelante y comenzar ese levantamiento, como se ha mencionado anteriormente. Y siguiendo con el contexto, está Maximiliano Hernández Martínez, presidente de la República y dictador, quien, como ya nos explicaron mis queridos compañeros, fue alguien que impulsó este momento y que dio un gran impacto en esta masacre, por lo cual, dando un golpe a estos indígenas, da una solución al problema que tenían con Estados Unidos, y así les dice: he mandado a matar a los comunistas.